Dice la escritura que vino palabra de Jehová por segunda vez, diga segunda vez, a Jonás, y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. La primera vez que Dios le habló a Jonás era el momento en que él decidió no hacer caso y tomar una embarcación e ir a otro rumbo. En esta ocasión ya él había aprendido la lección y Dios le habló de nuevamente y le dijo: ve a Nínive, proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Camino de un día predicaba diciendo. Jonás era un predicador pregonero, era un profeta que se paraba en una esquina y empezaba a proclamar y decía: de aquí a 40 días, diga 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Diga: no lo hizo. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que no hagas con nosotros como merecemos, sino que en tu infinita misericordia, Señor, tu bendición esté siempre con nosotros. Haznos entender tu palabra, tomar tu dirección y caminar, Señor, conforme tu grandeza y tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntese, por favor. Hágalo dándole gloria a Dios. Diga gloria a Dios, porque Dios es bueno. Amén. Ahora, estamos en este tiempo proclamando ayuno, pero déjeme entrar en ese punto, y ahorita le voy a hablar del por qué estamos proclamando ayuno, para qué lo hacemos. Pero quiero explicarle la razón por la cual Dios me dijo: rómpelo. Y yo: ¿por qué rómpelo? Y entonces empecé a pensar en algunas cosas que a lo mejor no son tan espirituales, digamos así, pero podemos aprender un poco de ellas. Entre otras cosas, por ejemplo, usted sabe para qué sirve una piñata, ¿cierto? La piñata es obviamente ¿para qué? Pues para romperla, ¿sí? Para meterle dulces y terminar de romperla. ¿Y con qué la rompes? Con un palo y con muchas ganas, ¿verdad? Porque el que no comió frijoles pues no puede romper la piñata, ¿verdad? Pero ¿qué obtienes de la piñata cuando tú la rompes, o después de que la rompes? Pues los dulces, los cacahuates, qué sé yo, las piñas y esas, las naranjas y esas cositas naranjas que le ponían. ¿Cómo se llamaban esas cosas? En México se acostumbraba mucho ponerle de esas cosas que yo decía: ¿para qué se las ponen si nadie se las come? ¿Verdad? Unas cositas así que eran como tipo fruta, no me acuerdo ni cómo se llaman. Tejocotes, ¿verdad? Nadie se las comía, pero siempre venían ahí, yo creo que para hacer montón y para que se viera como que había más, porque hasta baratos eran, ¿verdad? Pero quiere decir que si alguien le pega la piñata, alguien la rompe la piñata, después de romperla va a obtener una recompensa a su esfuerzo, ¿sí?
por eso van por la diversión, sí, o sea, sí es divertido pegarle a la piñata, pero más divertido es recoger los dulces y comérselos, ¿cierto o no es cierto? Ahí tienen una recompensa. Ahora en este tiempo, los edificios modernos son diferentes. Los edificios modernos hoy tienen tuberías así como esa con sprinkles y si en caso de fuego, de incendio o cualquiera de esas cosas, pues bueno, esas cosas se van a activar y van a hacer que todo se humedezca y el fuego se asilencie, se apague por sí mismo. Así son los edificios modernos, los que van a recibir gente, en general trabajadores o qué sé yo, gente visitando los edificios. Pero algunos edificios antiguos, en especial los antiguos, todavía tienen una caja color roja en los pasillos. En los hoteles viejos, en fábricas, hay una caja roja con un vidrio. Y en esa caja roja van a encontrar varias cosas. Depende del edificio, depende de la antigüedad del edificio. En algunas de ellas hay una manguera, literal, como las de los bomberos, gruesas. Está perfectamente bien doblada y enrollada y está ahí. También hay una válvula, una llave que usted con solamente girarla, el agua va a activarse en el lugar. En caso de incendio, dice ahí, rompa el vidrio, ¿sí? Y entonces ahí adentro se encuentra eso. En algunos más modernos tal vez encuentres ahora extinguidores que obviamente son para apagar el fuego. Pero algo que me llamó mucho la atención cuando hace muchos años que yo lo veía y que todo eso era normal en los edificios, es que normalmente también allá adentro había una hacha. Y yo decía, pues el hacha ha de ser para romper el vidrio. En mi pensamiento inocente, tal vez de niño, decía el hacha es para romper el vidrio. Pero ¿qué caso tendría que el hacha estuviera dentro del vidrio? O sea, que no era esa su función. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas el vidrio era un vidrio muy delgado, que se podía romper de un puñetazo, de un codazo, lo que sea. Y adentro tú podías accesar al extinguidor, a la manguera o al hacha. Bueno, pero es obvio saber para qué sirve la manguera: para el agua, para apagar el fuego, el extinguidor también. Pero entonces ayer pensando en esto, dice, ¿y entonces para qué era el hacha? Como que no le veía yo razón de estar ahí un hacha, hasta que empecé un poquito a investigar. Y entonces el hacha está ahí porque muchas veces la gente se queda atrapada en una parte del edificio. Y los edificios aquí en los Estados Unidos no son como los edificios en México. Casi en todos vas a encontrar Chirac. Y entonces con el hacha tú puedes romper la pared y accesar a otra área donde quizás no haya el fuego que no te permite salir de esa área del edificio. Entonces el hacha no era para romper el vidrio, el hacha era para romper una pared y poder escapar de ahí hacia otra área del edificio, del hotel o qué sé yo, donde tú te encontraras. Entonces tiene una utilidad muy buena en casos de emergencia. Cuando tú tienes un rompimiento de esa pared, pues obviamente estás escapando y estás saliendo del problema. Diga, estoy saliendo. Pero quizás a lo mejor no estás en medio de un incendio en este tiempo. A lo mejor no estás en medio de un problema como tal donde dependa tu vida del escapar de un lugar. Pero en muchas ocasiones sí estamos metidos en un problema, en otro tipo de incendios, en otro tipo de fuego. Un rompimiento es la forma en que tú sales de un problema, incluso si tú no lo has iniciado. Tal vez tú no has iniciado el incendio, tal vez tú no has iniciado el fuego, pero el fuego te atrapó en el edificio en el que estás metido. Quizás, muchas veces, tal vez sí haya sido tu culpa. A lo mejor realmente sí te metiste en un problema
por iniciar el fuego. A lo mejor no lo hiciste tú, a lo mejor sí lo hiciste tú. Quizás te metiste en un problema por chismoso. Iniciaste el fuego y te metiste en el problema. Quizás no fuiste tú el chismoso, a lo mejor fue alguien más el chismoso, pero el fuego se prendió y entonces estás metido en un problema. Quizás el problema no es que tiene que ver con el chisme. Quizás el problema en algún caso puede ser el pecado. Hiciste algo indebido que no tendrías que haber hecho, o quizás lo hiciste sin pensarlo, o es más, alguien planeó algo para que tú cayeras en pecado. El caso es que el rompimiento te puede sacar de tus problemas. El romper algo te puede sacar de esa situación. Hay una hacha que te puede ayudar a romper esa pared de emergencia, o esa pared, o esa puerta, o esa salida, para que tú puedas salir de ahí sin recibir quemaduras. Estamos proclamando ayuno, y esa hacha tal vez se llama ayuno. Diga ayuno. Tal vez tienes que romper ese vidrio, tomar esa hacha y salir corriendo, porque ¿sabes qué? La vida no es pasiva, la vida es agresiva. Nada sucede si tú te detienes a esperar a que algo suceda. Ay, pues que está quemándose el edificio, que los bomberos me rescaten cuando ellos tengan tiempo. No, tú tienes que salir de ahí. Hace unos días veía un video de una persona en un edificio en Europa. Se está quemando el edificio y estos dos jóvenes se salen por un balcón de una ventana pequeña, y no hay más ventanas, no hay más balcones, pero ellos se agarran el uno del otro y se cuelgan a la siguiente ventana, y el otro se agarra de él y empieza a escalar por encima del otro hasta que alcanzan la siguiente ventana, y entonces pueden escapar del fuego. Porque del fuego no te puedes esperar hasta que alguien te rescate, sino que tú tienes que hacer algo para salir de ahí, porque si no, entonces te puedes lastimar o incluso morir. Si el edificio está en llamas, tienes que moverte, tienes que activarte. Si algo no está bien en tu casa, si algo no está bien en tu familia, es que algo está en llamas. Un edificio se está quemando y tú necesitas hacer algo para que se apague. Tienes que romper una pared, tienes que romper un vidrio. Tu vida, tu familia pueden estar en peligro. Tu salud, tus posesiones se pueden perder. Pero pastor, está siendo muy dramático. Quizás. Pero te voy a enseñar por qué ayunar te puede beneficiar. Estamos iniciando con este proceso del ayuno de Daniel el día martes. Y como les decía en la reunión del viernes, no es tan difícil. Hay muchas cosas que sí puedes comer, hay otras cosas que no. Te las tienes que ingeniar, sí, te las tienes que ingeniar. Tienes que pensar dos veces qué es lo que sí puedes comer y qué es lo que no. ¿Te vas a morir de hambre? No, no te vas a morir de hambre. Vas a comer cosas diferentes. Tu salud se va a mejorar, tu estado de ánimo se va a mejorar. Pero además de eso, vas a tener un rompimiento en el ambiente espiritual, y eso que estaba detenido, Dios lo puede liberar. Eso que tenía tu edificio en llamas se puede derribar y puede convertirse en una bendición para tu vida. Diga, voy a tener una bendición. Es como romper la piñata y recibir los dulces. Te sentirías feliz. ¿Me explico? Hay una persona, un personaje en la Biblia. No me gusta tanto decir personaje porque a veces la gente piensa que son como películas de ficción. Pero la persona de Moisés, este hombre fue un gran profeta de Dios, líder del pueblo de Dios. Dios lo escogió para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto.
Lo escogió desde muchísimo tiempo antes. Desde que estaba en el vientre de su madre, ya estaba destinado para algo grande. La mamá entendió lo que estaba pasando con él, lo cuidó a pesar de que Satanás quería matarlo. Faraón era representante de Satanás porque no sabía cómo, pero se olía que algo venía. Y cuando Satanás huele que algo viene, busca impedirlo de una y de otra forma. La mamá de Moisés se podría haber sentido triste cuando se sintió embarazada y empezó a ver que ese vientre crecía y dijo: me van a matar a mí, me van a matar a mi hijo, a lo mejor de una vez termino con él. Pero aún sin embargo, a pesar de eso, a pesar de lo que el mundo estaba diciendo y a pesar de que el mundo estaba viviendo en muerte, porque había una muerte que estaba acechando a los pequeños que estaban naciendo en esa época, ella dijo: a mi bebé nadie me lo va a matar. Mi bebé está destinado para algo grande y algo grande va a suceder de su vida. Y decidió tenerlo y decidió esconderlo y se las arregló para criarlo también. Y Dios escogió a ese hombre, Moisés, el que viniera a sacar a su pueblo, al pueblo de Dios, en Egipto, para guiarlos a una tierra prometida donde fluía la leche y la miel, donde la bendición era abundante sobre cada uno de ellos. Dios le pidió a Moisés un día, cuando ya los había sacado de Egipto con mano poderosa, que subiera al monte Sinaí, y le dijo: para recibir las tablas de la ley. Éxodo 24:12 dice que el Señor le dijo a Moisés: sube a encontrarte conmigo en el monte. Sube a encontrarte conmigo. Cuando tú tienes que encontrar a Dios, tienes que movilizarte. Ya me tengo que movilizar. ¿Sabes por qué nosotros le llamamos encuentro al evento que tenemos continuamente? Porque es encontrarse con Dios. ¿Y sabes por qué nos movemos del lugar? Porque tenemos que subir al monte y encontrarnos con Dios. Y dice la escritura que le dijo: voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida de mi pueblo. Y Moisés entendió qué tan importante era ese gran momento, el impacto que iba a tener sobre el pueblo de Dios. Él sabía que todo iba a ser cambiado y restaurado en la vida del pueblo a partir de ello. Y dice la escritura que estuvo 40 días y 40 noches. Porque mucha gente, cuando decimos 40 días, malinterpreta y dice: bueno, pues en el día, en la noche puedo hacer lo que yo quiera. 40 días y 40 noches en ayuno. Era una ocasión especial. Iba a recibir la ley de Dios para el pueblo. Él sabía que la presencia de Dios iba a estar en el monte, y ayunó, y lo hizo como una muestra de humildad, porque iba a presentarse ante la santidad y la grandeza de Dios. Así dice Moisés en Deuteronomio 9: cuando subí a la montaña para recibir las tablas de piedra, es decir, las tablas del pacto que el Señor había hecho contigo, me quedé en la montaña 40 días y 40 noches y no comí pan ni bebí agua. Aún sin embargo, Moisés era humano. A pesar de que había estado 40 días en ayuno y después había visto la gloria de Dios, y Dios con sus manos, con su dedo, había escrito en las tablas de piedra para entregárselas, y había tanto poder, tanta santidad en ese momento. A pesar de haber tenido ese momento tan glorioso, al bajar el monte y mirar al pueblo que estaban adorando un ídolo que se habían fabricado, Moisés estalló en ira, porque era humano. Porque el ayuno no te quita la humanidad, te hace más sensible al espíritu, pero tu humanidad no se quita. Obviamente, y en favor de Moisés, la ira, el coraje
el celo que sintió fue por mirar el pecado del pueblo y compararlo con el sacrificio que él hizo. Oye, estos acá en 40 días dijeron: no, Moisés ya se murió allá, se lo ha de haber comido un tigre o qué sé yo, cualquier tipo de animal se lo ha de haber comido en el monte. Entonces ya no tenemos quien nos dirija, ya no tenemos quien hable con Dios. Vamos a juntar entre todos. Sacaron los aretes, sacaron los brazaletes, sacaron todo lo que era de oro y construyeron un animal para adorarlo. Y se pusieron a danzar y a hacer sacrificios alrededor de él, porque sentían que ya no había quien los dirigiera. Y entonces Moisés dice: yo estuve 40 días pasando hambre y luego me encontré con Dios en un momento glorioso. La santidad de Dios llenó el lugar, y estos acá están perdidos adorando un ídolo muerto que no sirve para nada. Los encontró desviados y en pecado. Y es cierto, el ayuno te va a ayudar a ser manso, pero también te va a hacer más sensible para repeler o repudiar el pecado. El pecado, no a las personas. Porque Moisés se enojó contra el pueblo, pero no hizo nada en contra de ellos. Se enojó, y en su celo quebró las tablas que Dios le había dado. En Deuteronomio 10 dice la escritura que Moisés volvió a ayunar otros 40 días y otras 40 noches, porque tuvo que regresar al monte y recibir las nuevas tablas de la ley. Porque para llegar otra vez allá y acercarte a Dios, hay que tener un rompimiento en tu vida. Porque el ayuno te separa de la carne, te hace doblegar la carne y te hace pensar en el espíritu. En otras palabras, el ayuno te acerca a Dios. Dígame: acerca a Dios. El ayuno te da dirección para que no caigas en pecado. Diga: yo no voy a caer en pecado. Diga: yo no voy a caer en pecado. Porque cuando tú ayunas, entonces te fortaleces. ¿Sabes por qué Dios le dio las tablas? Para alejarlos del pecado, para alejarlos de las cosas que mantenían la distancia entre el ser humano y Dios. Porque Dios no hablaba con todo el pueblo, sino solamente con Moisés. Porque Moisés era el único que buscaba a Dios sinceramente. Porque Moisés estaba dispuesto a ayunar, Moisés estaba dispuesto a hablar con Dios, Moisés estaba dispuesto a buscar la presencia de Dios. El ayuno trae rompimiento, el rompimiento del pecado que no te permitía acercarte a la santidad de Dios. El pecado es como esa pared que está ahí entre el fuego y tú, y que solamente tienes que romperlo para poder pasar del otro lado y terminar siendo libre y adquirir la santidad de Dios. Estar libre del pecado y recibir la salvación, y que no te quemes y mueras en un incendio, en un fuego. Diga: gloria a Dios. Eso fue lo que hizo Moisés a través del ayuno. Pero el pueblo en general también tuvo su experiencia. El pueblo de Israel había estado cautivo. Esa es otra cuestión, no es la misma historia, para que usted me vaya entendiendo. Había estado cautivo durante 70 años. 70 años siendo esclavos de Babilonia. Algunos se habían quedado en la ciudad, se habían liberado de eso, pero aún sin embargo los muros estaban caídos, los muros de la ciudad. Eso indicaba que cualquier pueblo podía venir, entrar en la ciudad y sacarles todo lo poco que tenían. Porque cuando Babilonia entró y los derrotó y se llevó a los hombres fuertes de esclavos, los dejó indefensos, los dejó sin propiedades, las casas estaban en ruinas, todo estaba ahí deshecho. No había educación, no había iglesia, no había nada.
nada que los pudiera educar o ayudar a salir adelante. Durante esos 70 años, el pueblo de Dios no había tenido acceso a la palabra de Dios, a la voz de Dios, porque no había profetas, no había sacerdotes que ministraran en el templo, porque tampoco había un templo. Habían vivido inmersos en una cultura diferente a la de ellos, porque los babilonios estaban ahí para enseñarles otras cosas, no para enseñarles lo que ellos conocían acerca de Dios. Una generación nueva se había levantado de ahí. Una generación nueva se había levantado que no conocía las costumbres de los hijos de Dios, y estaban haciendo todas las cosas de una manera diferente a la que Dios había mandado. ¿Sabe por qué este mundo vive en pecado? ¿Sabe por qué a la gente se le hace fácil pecar? ¿Sabe por qué a la gente no le importa drogarse, alcoholizarse, acostarse con un hombre, con una mujer, y por aquí, por allá, o hacer lo que sea? Porque así los educaron. Les dijeron que eso estaba bien, y empezaron a decirles: no, tú no hay problema, sigue haciendo lo que a ti te guste. Nadie te puede decir lo que tú tienes que hacer. Sin embargo, Dios había destinado ciertas formas para vivir, y el pueblo de Dios ahora ya no se acordaba de eso. Estaban viviendo diferente a lo que Dios les había mandado. En este tiempo la gente se aleja una semana de la iglesia y usted ya los ve haciendo otras cosas que no deberían de estar haciendo. Por eso es tan insistente el hecho de que vengas a la casa de Dios, que aprendas y que veas lo que Dios está haciendo con tu vida y lo que Dios quiere hacer, y que te acerques a Él para que aprendas a hacer las cosas de manera correcta. Cuanto más se aleja la gente, más difícil le resulta acercarse de nuevo a Dios. La gente dice: hoy no voy y me siento bien. Pues sí, qué chido. Te quedaste acostadote viendo el fútbol o lo que sea, o te fuiste a pasear con tu familia, y qué a gusto, porque hoy no tuve que aguantar al pastor. Pero el día de mañana vas a decir: si la semana pasada lo hice, otra vez lo voy a volver a hacer. Y después más, y después: ay, qué pena, hace mucho que no voy a la iglesia, qué vergüenza, ¿qué van a decir? Mejor no voy. Y entonces me empiezo a alejar hasta que me enfrío. Nehemías recibió la noticia de que los muros de la ciudad donde él había nacido estaban derrumbados, y que el pueblo de Dios estaba indefenso. Cualquiera entraba y le robaba lo poco que tenían. Y decidió regresar allá, ir hasta Jerusalén y hacer un viaje largo. Porque cuando tú entiendes que tienes un propósito y una misión de Dios, la distancia no te detiene. Puede ser Santa Fe, puede ser Houston, puede ser Miami, puede ser a donde Dios me lleve, pero yo tengo que ir si es que Dios me está mandando llegar. Y decidió regresar, y no solamente regresar, sino que decidió inmiscuirse en el trabajo de la reconstrucción de los muros. Tal era su decisión, tal era su afán, su pasión, su amor por reconstruir los muros, que cuando regresó a su tierra y comenzó la reconstrucción de la ciudad, Nehemías fue nombrado gobernador, y se aseguró, fíjese bien, lo que debe de hacer un gobernante, porque la gente tonta dice: la religión no tiene nada que decir del gobierno. La religión y el gobierno tienen que estar separados. Mentira, eso no es lo que Dios dice. Dice la escritura que Nehemías, como gobernador, dijo: ¿saben qué? Vamos a trabajar, y vamos a trabajar en serio. Vamos a trabajar fuerte y vamos a reconstruir los muros. Pero aparte de gobernar y de reconstruir los muros para estar protegidos, vamos todos a dedicar un tiempo para leer la palabra de Dios. Y se tomaron un tiempo donde todos trabajaban, pero también todos hacían un espacio
para leer la palabra de Dios. ¿Y sabe qué pasó? Que el pueblo comenzó a darse cuenta de todos los errores que ellos habían cometido. Se empezaron a dar cuenta que en esos 70 años de estar lejos de Dios, de estar sin oír su palabra, estaban haciendo las cosas de manera incorrecta. En el capítulo 9 de Nehemías vemos que ellos deciden entre todos, porque ya la palabra ya está entrando, ya está penetrando en ellos. Y entonces empiezan a decir: ¿saben qué? No solamente vamos a leer la palabra, sino que ahora también vamos a trabajar. Vamos a leer la palabra y también vamos a ayunar. ¿Y sabe qué provocó eso? Que la gente también tuvo un tiempo para confesar sus pecados, porque el ayuno te contrista tanto que te hace ver tus pecados y tus errores, y entonces tienes que confesarlos delante de Dios. Un ayuno es para reconocer y confesar los pecados, para examinarse a la luz de la palabra de Dios. Dice la escritura, Nehemías capítulo 9, el día 24 de este mes, los israelitas se reunieron para ayunar. Se vistieron de luto y se echaron ceniza en la cabeza. Y habiéndose separado de los extranjeros, confesaron públicamente sus propios pecados y la maldad de sus antepasados, y asumieron así su responsabilidad ante el pecado. Durante 3 horas leyeron el libro de la ley del Señor su Dios, y en las 3 horas siguientes le confesaron sus pecados y lo adoraron. Ese tiempo de ayuno, ese tiempo de reflexión tuvo resultado. El resultado de confesar los pecados y la adoración a Dios. Se necesita ayunar para romper con eso. El ayuno hace equipo con la palabra de Dios. Eso nos va a confrontar, eso nos va a acorralar en contra de nuestros pecados, y nos va a hacer arrepentirnos de ellos y buscar más de Dios y de su voluntad. Es importante que dentro de este ayuno que vamos a hacer de 21 días, desde el día martes, que es el día 11, hasta el día último, el 31, podamos apartar un tiempo especial para leer y para meditar en la palabra de Dios. Yo les decía el otro día, tal vez alguien no ora mucho. Es más, a quien no ora nada, tal vez ni siquiera un minuto para decirle: Señor, ahí te voy a la calle, de perdido acuérdate de mí. Ni siquiera eso. Está bien, tal vez no lo has hecho. Entonces comienza por hacerlo. Quizás comiences con 3 minutos, quizás vayas con 5, quizás lo logres y alcances 10. Y cuando más o menos acuerdes, ya no va a ser 10, 15, sino va a ser media hora, quizás 1 hora, en que tú ya estás metido con Dios, hablando con Él y dejándolo que Él trabaje contigo y con tu vida. Si no lo haces con la palabra, si no sabes leer, si no te has puesto a leer, ay, que es que qué aburrido es la palabra. Sí, depende de lo que leas, porque sí, en algunas ocasiones te vas a encontrar con genealogías y muchas cosas que tal vez no entiendas. Pero empieza a leer poco a poco. No leas grandes cantidades. Mejor examina una parte y vuélvela a repasar una y otra vez hasta que entiendas lo que está diciendo o qué te está diciendo a ti. ¿Sabe qué resultó del ayuno, de la palabra que estaban leyendo el pueblo junto con Nehemías? De ese rompimiento resultó la reconstrucción del muro. Los muros de la ciudad se levantaron en tiempo récord. Y no, eso lo único que indica es que ahora, en base a esa reconstrucción, en base al resultado del ayuno y de la búsqueda de la palabra de Dios, ahora ellos habían construido más rápido. Y no solamente habían construido, sino que significaba que ahora tenían protección en sus casas, en sus familias, en su economía, porque el diablo no podía, otros pueblos no podían venir y reventarles lo que tenían. Otros pueblos no podían cruzar y robarlos por las noches. Nadie podía atravesar esos muros y hacerles que ellos
perdieran la vida, que perdieran sus pertenencias, que perdieran a sus hijos o a sus hijas. Ahora estaban protegidos. Y no solamente eso, sino que a través de ese rompimiento no solamente estaban protegidos, sino que ahora sus enemigos tenían miedo, porque estos eran un pueblo poderoso que se habían revestido del poder y la autoridad de Dios. El ayuno y la palabra te van a hacer que tú tengas protección. El ayuno y la palabra van a hacer que tus enemigos no se puedan levantar en contra tuya. Que estés protegido en tu casa, que estés protegido en las calles, que estés protegido cuando duermes, que estés protegido todo el tiempo, porque Dios va a estar a tu cuidado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, bueno, Moisés era Moisés. El pueblo era el pueblo. Gente común. No corriente, pero común, ¿verdad? Pero hay alguien que no era nada común: Jesús. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, el que se había despojado de toda su grandeza, de todo su poder, de todos los ángeles que le servían, dedicó 40 días y 40 noches para ayunar en el desierto. Se retiró exactamente después de su bautismo y antes de comenzar su ministerio. Jesús no empezó el ministerio como muchos otros, creyendo que las pueden todas. ¿Sabe cuántos pastores hay que se lanzan de pastores sin ser llamados a pastores? Porque ellos piensan que se las comen ardiendo y que la pueden hacer en cualquier momento. Jesús podía hacerlo. Jesús no necesitaba de eso, porque Jesús era Dios. Pero aún sin embargo, Jesús, como Hijo de Dios, apartó 40 días y 40 noches para ayunar en el desierto. No comió nada durante 40 días. Preparó su espíritu para el trabajo que su Padre le había encomendado. Y Jesús estaba lleno del Espíritu. Acababa de pasar su bautismo, donde dice la Escritura que los cielos fueron abiertos, la voz de Dios se escuchó y dijo: este es mi Hijo amado, y donde el Espíritu Santo reposó sobre él como una paloma, en una figura de paz. Y siendo Dios encarnado, pero sabía lo importante que era ayunar, porque cuando ayunas debilitas la carne y fortaleces el espíritu, y estás listo para llevar a cabo la obra que Dios te va a poner enfrente. Jesús, lleno del Espíritu Santo, dice la Escritura, volvió del Jordán, o sea, de donde había sido bautizado, y fue llevado por el Espíritu al desierto, y allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo, y no comió nada durante esos días, pasados los cuales, o sea, esos 40 días, tuvo hambre. El diablo aprovechó el tiempo en que Jesús estaba débil en la carne para intentar tentarlo, pero Jesús se mantuvo firme y usó sabiamente la palabra de Dios y venció absolutamente todas las tentaciones. Jesús no comenzó su ministerio hasta después del ayuno, porque el ayuno te mantiene firme ante la tentación. Puede venir cualquier tentación, pero si tú estás cimentado en la palabra de Dios y fortalecido en el Espíritu, en el ayuno va a derrotar a Satanás y todas sus artimañas y tentaciones para hacerte caer. ¿Cuántos dicen amén? Además, el ayuno trae un rompimiento, porque te viste de autoridad y te viste de poder. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo?
no es cualquier cosa. Si Jesús lo hizo, tú también podrás hacerlo. Y vas a enfrentar y te vas a llenar de la palabra. Y entonces cuando venga la tentación, tú vas a poder referirte a ella y decirle: apártate de mí, porque yo le pertenezco a Dios y Él es mi Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero volviendo a lo que leímos al principio, dice la escritura en Jonás capítulo 3, donde leímos hace un rato. Fíjese bien. Dice la escritura que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive. Y ya les dije hace un momento, pero Jonás era un profeta de Dios. Diga profeta de Dios. Quiere decir que era un hombre acercado a Dios. Pero aún sin embargo, poco antes Dios le había hablado y le había dado una orden. Y cobardemente, pensando en su salud, pensando en su integridad, dijo: si hoy me meto a Nínive y les digo que Dios va a traer juicio contra ellos, con los malvados y perversos que son, me van a matar, van a acabar conmigo. Y entonces dijo: mejor a correr de aquí. Y se fue corriendo. Y en lugar de irse al lugar indicado, se fue hacia el otro lado. Y ustedes saben esa historia del gran pez. Él no pudo mantener su relación con Dios, sino que decidió apartarse y desobedecer a Dios. Y entonces, después de todo eso, que el gran pez lo comió, la ballena, lo que usted quiera decirle, y que después de 3 días fue y lo vomitó ahí en la playa, Dios le habló otra vez, como diciendo: a ver si ahora sí entiende. Y cuando se dio cuenta, ya estaba muy cerca de Nínive. Y le dijo: levántate y ve a Nínive, a esa gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te voy a dar. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Oiga, después de pasar 3 días en el vientre de ese gran pez, yo espero que cualquiera obedeciera. No pasa. Hay gente que está dentro del pez, con la apestosidad adentro del pez, con los jugos gástricos del pez, viviendo en la pudredumbre, viviendo en el pecado y haciendo su sana voluntad, porque no es santa. Hay quien dice: yo hago mi santa voluntad. ¿Cuál santa? Si cuando estás haciendo tu voluntad no tienes nada de santo. Y entonces están ahí adentro del pez. Como decía mi abuela: estás viendo la tempestad y no te hincas, hijo. Así hay mucha gente que ve la necesidad en la que está metido, ve que el edificio se está incendiando y aún así no hace nada. Pero en fin, Jonás, después de eso y de que Dios le dio una oportunidad más, porque Dios siempre te va a dar una oportunidad más. Eso espero. Diga: eso espero. Espero que Dios nos dé una oportunidad nueva. Dice la escritura que se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: camino de un día, caminando un día completo por la ciudad. Y caminando por toda la ciudad, iba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Porque Jonás no tenía un micrófono como yo, ni lo podía poner en la troca y salir con la bocina a pregonar por todos lados, sino que tenía que salir a todo pulmón. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y dice la escritura que los hombres de Nínive creyeron a Dios.
Si algo tienes que creer, es a Dios. Diga Dios. Al pastor, si tú quieres, no le hagas caso, pero ve a la palabra de Dios y aprende lo que Dios quiere hacer contigo, porque Dios quiere hacer algo grande contigo. Créele a Dios. Y dice la escritura que cuando ellos entendieron eso, creyeron a Dios. Y dice la escritura, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y tanto empezó a correr la noticia que llegó hasta el mismo castillo del rey de Nínive, el cual se levantó de la silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio. Eso representaba un ardor terrible. El cilicio era una tela que era súper picosa, que cuando la gente se desnudaba y se ponía ese cilicio, no aguantaban la comezón. ¿Saben para qué era? Para que no se les olvidara durante todo el día, durante todo el tiempo que trajeran esos vestidos, que estaban en ayuno, que estaban en dolor, que estaban en angustia. Y por eso también se ponían ceniza encima de ellos. Y dice la escritura que se sentó sobre la ceniza e hizo proclamar ayuno y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes. Ya no era una opción. Allá afuera había algunos que habían creído. La mayoría estaban creyendo y estaban proclamando ayuno. Pero ahora ya no había opción. El rey estaba haciendo un decreto, estaba haciendo un mandato. Todos, hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Saben que el pueblo de Nínive era un pueblo perverso, pecador, tranza, ladrón. Eran todos los pecados habidos y por haber en una sola ciudad, y les encantaba el pecado. Disfrutaban robándole a los demás, disfrutaban tranzándose a otros. Y el rey les dijo, sin opción, ayunen todos y arrepiéntanse de sus malos caminos. Conviértanse cada uno de su mal camino y de todo lo malo que han hecho. Y entonces dice, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Porque el ayuno no es un chantaje, pero el ayuno sí mueve la mano de Dios. Cuando lo haces de corazón, cuando tú te estás dispuesto, cuando no te quejas. Qué difícil es cuando ayunas total, durante no un día, sino varios, y te duele la cabeza. Y qué difícil es no quejarse. Qué difícil es decir, ay, me duele la cabeza, pero gloria a Dios. Tremendo lo que Dios hizo. No se les dé alimento, ni beban agua. Cúbranse de cilicio, hombres y animales, para que no se les olvide durante todo el día que estamos ayunando y estamos clamando a Dios. Clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Yo no estoy acá para juzgar, pero sí te tengo que decir, en este proceso de ayuno, todos nosotros tenemos que aprender a clamar fuerte delante de Dios y convertirnos de nuestros malos caminos, convertirnos de sus malas redes sociales,
de todo lo que escuchas y de todo lo que ves, de todo lo que te contamina, de todo lo que dices y de todo lo que haces. ¿Quién sabe?, dice el rey, si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perezcamos. No está asegurado, porque el ayuno no manipula a Dios, dije hace un momento. Pero probablemente, quizás, quién sabe, y si Dios decida, en vez de castigarnos, darnos una bendición. Y vio Dios lo que hicieron. Vio que se convirtieron de su mal camino. Y dice la Escritura que Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Qué tal que el ayuno rompa con el destino que tenías? ¿Qué tal y que el ayuno cambie la dirección de tu vida? ¿Qué tal y que el ayuno quiebre con el camino que están llevando tus hijos? ¿Qué tal y que el ayuno rompa con la enfermedad que tú tenías? ¿Qué tal y que el ayuno te haga vivir próspero económicamente? ¿Qué tal y que el ayuno traiga algo nuevo, algo diferente para tu vida? ¿Qué tal? Pero espérame, ya estoy terminando. Es más, ponte de pie conmigo. Pero te tengo que advertir algo. El ayuno lo vamos a empezar el martes. Ayuno de Daniel. No te vas a morir de hambre. Pastor, pero son 21 días. A lo mejor hasta más te puedes echar y ni cuenta te vas a dar, porque te va a gustar. Pero déjame te advierto algo. Hay muchos que quieren ver tu caída. Hay muchos que están viendo las redes sociales a ver si sigues yendo a la iglesia, a ver si sigues yendo con los pastores Huerta, si en ningún lado has perseverado, y están mirando a ver si le pones estoy aquí en el centro de alcance mundial, o si te sacas una foto con los pastores. Están esperando que caigas y que te tropieces. Lo más terrible es que hay veces que el que está esperando tu destrucción es alguien que podría haber sido destinado para tu bendición. Eso a mí me pegó duro cuando Dios me lo dijo. Porque Jonás salió de la ciudad y dijo: ayunen ustedes, que eso no es para mí. Los que están en problemas y juzgados por Dios y muriendo por su pecado son ustedes, no yo. Y fue y se subió a un monte para mirar la ciudad como si fuera un espectáculo, para que en el momento en que cayera fuego del cielo y consumiera esa ciudad, él estar en primera fila viendo el show. El hombre de Dios estaba esperando que aquellos murieran. Hay gente que está esperando tu caída y están en primera fila. Por eso no te sacan del Face ni te bloquean para ver cuando caigas primero, y te ponen en ver primero para ver todas tus publicaciones, porque así es la vida de ahora.
todos son las redes sociales. ¿Y sabes qué? Están esperando que caigas. Y cuando Dios le dice a Jonás: Jonás, ya no voy a castigar a este pueblo, Jonás volteó y vio a Dios. Why not? ¿Por qué no? Y se tiró en el suelo y empezó a hacer berrinche. Si tú dijiste que los ibas a matar, ¿por qué no los matas? Si tú dijiste que ibas a acabar con ellos, ¿por qué no los acabas? Hay gente que va a ver tu gloria. Hay gente que te va a ver salir de aquí revestido del poder y de la autoridad de Dios. Y cuando volteen con Dios y le digan why, y hagan berrinche porque tú estás bien y estás bendecido, se van a dar cuenta de su error. Hay algo que tenemos que hacer. A Dios no lo chantajeamos con nuestras ofrendas, con el llegar temprano a la iglesia. No lo chantajeamos de ninguna forma. Pero podemos adquirir su gracia a través del ayuno, a través de la palabra, a través de la comunicación con Él. Quizás no podamos dar nada más, que el dar es una parte importante de todo esto. Pero lo que mejor podemos hacer es decirle al Señor: llueve, truene, relampaguee, caiga nieve, se sequen los cielos, lo que sea que pase, yo voy a ayunar estos 21 días. Voy a apartar un tiempo para leer tu palabra, y voy a apartar un tiempo para hablar contigo y escuchar también tu dirección. ¿Cuántos se unen conmigo? 21 días a partir del martes próximo, con un ayuno de Daniel, que no es nada en comparación de lo que Jesús hizo, de lo que Moisés hizo. ¿Por qué no venís acá? Vente para acá. Quiero orar por ti, por todos aquellos que dicen: este va a ser mi rompimiento. Si algo vas a romper, es necesario que lo rompas ahora. Hay que romper ese vidrio, hay que romper esa piñata, hay que romper esos muros. Pero algo tiene que empezar a suceder contigo. Algo tiene que pasar. Quizás tú no has entendido esto, pero este es el tiempo en que Dios te está levantando. Este es el tiempo en que Dios te va a cambiar. Este es el tiempo en que vas a ver la gloria, el poder, la autoridad, el favor de Dios. Hay un tiempo para ti y para tu vida, en el nombre de Jesús. No vamos a hacer esto porque seamos los mejores. Vamos a hacer esto porque Él es digno. Él es el que puede hacer un milagro en tu vida. Él es el que puede cambiar tu vida.
Él es el que puede transformar la muerte en vida, la enfermedad en salud, la pobreza en prosperidad, la tormenta en paz. Si hay algo que te está atormentando, si hay algo que te está haciendo débil el día de hoy, Dios está contigo. Él sigue diciendo: yo estoy contigo todos los días. No te he dejado, no te he desamparado, ni pienso hacerlo. Este es tu tiempo. Este es el tiempo para recurrir a Dios. Clama, clama delante del Señor. Clama delante de Él por tu rompimiento. Clama delante de Él porque algo suceda con tu vida. Algo está pasando. Dios quiere contestar tu oración, pero necesitas abrir tu boca. Necesitas decirle: Señor, esto es lo que yo voy a hacer. Esto es lo que va a pasar de aquí en adelante. Esto es lo que yo estoy haciendo porque quiero ver tu mano. Quiero ver tu mano sobre mi vida. En el nombre de Jesús. Es tiempo de que te comprometas con Dios. Dile: estos 21 días yo los voy a dar para ti. Y sé que voy a haber resuelto mi milagro, porque este milagro es para ti. Eso que has estado clamando, deseando, anhelando en este tiempo, Dios lo va a hacer. ¿Quién sabe?, dijo el rey. Pero si acaso sucede, hagámoslo. Vale la pena. Vale la pena clamar. Vale la pena creer. Y Dios puede hacer un milagro sobre tu vida. Adora su nombre. Solo ante ti yo me inclino. Eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo de ti yo me inclino. Solo de ti yo me inclino. ¿Quieres ver la gloria de Dios sobre tu vida? Este es el tiempo. ¿Quieres ver la gloria de Dios sobre tu vida? La mano de Dios puede estar sobre de ti.